promesa es, yo sigo firme adelante, pues tu reino revelará. Si no hay necesidad de que me acepten por creer, todo lo que has dicho ante mis ojos vas a hacer. Yo veré tu reino descender, pues nos restaurarás para la eternidad. Y yo veré tu cielo y majestad, pues lo que has prometido sé que tú lo cumplirás. Yo veré. Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Yo veré tu reino descender, pues nos restaurarás para la eternidad. Y yo veré tu cielo y majestad, pues lo que has prometido sé que tú lo cumplirás. Yo veré. Yo veré. Yo veré. Yo veré. Yo Bueno, gente, ¿cómo les va? Bendiciones. Un placer estar de nuevo desde la plataforma Vida Abundante en Casa. Para toda la gente que nos sigue por las redes sociales, que recibe el mensaje en los devocionales cada mañana, los especiales de altar familiar los miércoles, los especiales de tanto de niños como de influencer, y todo lo que tiene que ver con el trabajo que hacemos como iglesia. Espectacular especial de niños ayer, tremendo, la verdad muy contentos de poder ser de bendición para esta generación, sabiendo de que somos la bisagra. Creemos firmemente de lo que Dios está haciendo en este tiempo en las casas. Ha sido realmente tremendo. Puse una publicación que me llegó por privado en la semana que levantó mucha tierra, después la tuve que terminar eliminando. Me preguntaban algunos, bueno, acá les va mi devolución. En ningún momento está nuestra intención sublevarnos ni contra la autoridad. Estamos completamente entendiendo esto, pero hay algunos puntos bíblicos que sería bueno revisar, de las cuales no me voy a tomar el tiempo ahora porque el tiempo nos apremia y queremos ir de lleno a la palabra de Dios. La palabra aislamiento es una palabra que se
escucha mucho, una palabra muy conocida, una palabra que para muchas personas era casi nueva, o tal vez nunca hablada, nunca escuchada, pero hoy por hoy la palabra aislamiento se ha viralizado en el mundo entero, la palabra cuarentena, y entonces uno empieza a ver, por ejemplo, con respecto al aislamiento, qué es cómo llevarlo, cómo sobrellevarlo, qué sacar de bueno, y la verdad es que aún en este tiempo, como dice el libro de Proverbios, que somos como la luz de la aurora que va de crecimiento en crecimiento hasta que el día es perfecto. O sea que el crecimiento se da en los hijos de Dios en todos los ámbitos posibles. Somos llamados por Dios como una simiente de Dios para marcar un antes y un después. Y por lo tanto, en donde estemos, no importa dónde estemos, ni bajo las circunstancias que nos encontremos, sino con quién estamos. Hemos hablado en reuniones pasadas sobre la vida de José. José fue vendido por los hermanos, estuvo como esclavo en la casa de Potifar, estuvo injustamente arrestado durante muchos años, y el tema es que la Biblia dice que donde él estaba, Jehová lo prosperaba. Y la gente, en este caso, cuando estuvo como esclavo, su amo veía que Dios estaba con él, y el jefe de la cárcel también veía que Dios estaba con él, hasta que llegó el momento que tuvo que estar frente a Faraón y convertirse en el recurso de Dios para la bendición de una generación y para salvar al pueblo de Dios. Dios usaría este aparente tiempo de esclavitud, de aislamiento, tanto como esclavo y como reo o como preso, y entonces a veces uno cree que el aislamiento nos impide el crecimiento. Entonces titulé este mensaje Creciendo en tiempos de aislamiento. Creciendo en tiempos de aislamiento. Entonces, nunca dejaremos de crecer cuando estamos conectados a la fuente que provee todas las cosas. El mundo está convulsionado, sí. La gente está asustada, sí. Los medios de comunicación traen más miedo todavía. Y el lenguaje de la fe medio como que se ha ausentado en algunos, y en otros ha sido abrazado con mayor fuerza. Hay gente que está mucho buscando de Dios, que están más firmes en la fe, más confiando en Dios, y por otro lado los que se nutren desde los noticieros, de los medios de comunicación, que está considerando hoy por hoy el primer poder del mundo, que puede manipular no solamente la información, sino que puede en alguna medida también tener a toda una nación bajo un manto de miedo. Entonces, cuando vemos que el aislamiento se ha instalado en el lenguaje de los seres humanos, automáticamente el aislamiento nos suena como que no es posible crecer, no es posible desarrollarse, porque las posibilidades son más pocas, son más reducidas. Ahí está la palabra, me vino. Y entonces de repente empezamos a creer que no hay motivo, no hay manera en que Dios se glorifique en medio de esta situación. Y están muchas personas bajo este pensamiento, pero hoy vamos a ver por la palabra que cómo crecer en tiempos de aislamiento. Así que a todos los que están conectados con nosotros, aquellos que son parte de nuestras transmisiones, que nos siguen por las redes sociales, les queremos bendecir, queremos dar gracias a Dios por ustedes. La devolución favorable de ustedes hacia nosotros es maravillosa, y nos sentimos muy gratificados por eso. El grupo de personas que siempre me acompaña, que hacen posible que esto salga a un montón de lugares, y la verdad eso nos bendice y nos tiene muy contentos. Una cantidad impresionante de gente nos escribe, y otra cantidad también nos espera, y muchos se van sumando a esto, que es un proyecto que al principio parecía que era una prueba piloto, y después se terminó convirtiendo en un formato, de manera en que llegamos con el evangelio y la palabra de Dios a toda la gente. Así que bueno, vamos a abordar el tema que hoy nos convoca a todos. Mientras nos escriben, nos decís con cuántos estás, y si puedes sacarte una foto y subirla también al grupo. Yo me congrego en casa, Vida Abundante en Casa. Yo sé que mucha gente lo hace siempre. Sacarte una foto, subirla, mostrarnos con cuánto nos estás viendo en casa. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 11 en adelante. Dice de esta manera: zarpando pues de Troas, vinimos con mucho
con rumbo directo a Samotracia, el día siguiente de Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y dice la Biblia, y un día de reposo vino fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. El verso 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ellas para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ¿quién os anuncia en el camino de la salvación? Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Verso 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolas a los magistrados dijeron, estos hombres judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando de las ropas, ordenaron azotarlos con varas, y después de haberle azotado mucho, los entraron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, del cual de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, viendo que abiertas las puertas en la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues estamos todos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Verso 34, llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa por haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron al alguacil a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y vinieron y les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, verso 40, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Una palabra tremenda, un hecho real y verídico. Pablo, un hombre, yo diría, uno de los hombres de los ministerios de los siervos de Dios más atrapantes, más vigorosos, más vehementes en su predicación, intrépido al extremo, un hombre de fe, que Dios respaldaba su obra, y estaba en un momento complejo de su vida, porque producto de un milagro de la evangelización, hubo
un hecho antagónico, contrario, que seguramente no estaría en su agenda. Como nosotros estábamos todo bien a mediados de marzo y no esperábamos que realmente esto sucediera, que las iglesias se iban a cerrar y todo eso, pensábamos que no, que esto nunca podría llegar a pasar, pero pasó. Y entonces nos tuvimos que arreglar, nos tuvimos que acomodar y no acallar nuestra alabanza, nuestra adoración. Y es lo que le pasa a Pablo. Pablo está en un momento adverso, en un momento difícil de su vida, en un momento donde él nada más y nada menos, simplemente por evangelizar y hacer libre a una niña, a una muchacha, lo castigan, le pegan, lo avergüenzan públicamente y lo lanzan a una cárcel. La Biblia dice la de más adentro, o sea, de la más hedionda, la más oscura. Ese lugar allí donde fueron a parar estos siervos de Dios. Y me gusta cómo tratan esta situación, porque los siervos de Dios, en ese momento, Pablo y Silas, porque Silas era discípulo de Pablo, empezaron a entonar cánticos de alabanza, empezaron a adorar, y cualquiera en ese estado tendría la excusa perfecta para deprimirse. Estaban encerrados, privados de su libertad, por no hacer nada malo, sencillamente anunciando el evangelio. Y algunos vemos hasta como injusto que las iglesias se hayan cerrado. Pero la iglesia, digamos, templo, la iglesia edificio, la iglesia auditorio se cerró. Pero la iglesia en las casas está más viva que nunca y esto es una realidad. Entonces nos tuvimos que encontrar en esto. Entonces nada, nos encontramos en estos aprietos, y nada debe callar nuestra alabanza. En este caso, Pablo y Silas representa a que la adoración nunca está sujeta a circunstancias. La oración está sujeta a un corazón correcto, a un corazón que entiende quién es Dios. Aún bajo las circunstancias adversas que se puedan plantear. A veces la adoración en nosotros tiene que ver con que, si hay música, si hay alabanza. Entonces Pablo y Silas habían sido golpeados y azotados, dice azotado mucho. La Biblia dice esto, rasgados sus vestidos y le habían puesto en los pies, le habían puesto un cepo. O sea, imagínense, estaban allí en una celda oscura, húmeda, maloliente, heridos, y nadie les puso metiolate, nadie les puso ningún desinfectante. Estaban en un lugar horrible y seguramente tendrían necesidades fisiológicas como todas las personas de orinar, de defecar, y ellos estaban allí sin poder valerse por sí mismos, atados a un cepo, y ellos empezaron a adorar. Ellos no tomaron esto como un limitante. El aislamiento, la injusticia no fue un limitante para que ellos adoren. Y eso es lo que a veces pasa con la gente, que las circunstancias que les rodean determinan su alabanza, su devoción, su compromiso con Dios. Ellos demuestran, y esto queda para un ejemplo para todas las generaciones, que no importa las circunstancias en las cuales te encuentres, no importa la injusticia que vivas, nada debe callar tu alabanza. Ahora, el aislamiento es un mecanismo diabólico, no es de Dios, y el diablo estará siempre. Es más, la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios nos creó con una naturaleza relacional, y aunque un virus o sea lo que sea nos aísle, esto es peligroso. Por eso cuando Satanás los separa, los aísla, los mete en la celda de adentro, por producto justamente de la religiosidad de aquella ciudad, algo sucede. Y esto quiero que anotes como punto número 1. El enemigo va a tratar de aislarte de la gente de fe. El primer aislamiento que tendrás es no juntarte con gente que te puede edificar. Conocemos que, por ejemplo, hay gente que no se congrega, que creen en Dios, leen la Biblia inclusive, pero no quieren acercarse a un cristiano. Científicamente está probado que las personas que se aíslan son más proclives a la demencia senil, son depresivos, se aíslan y tienen un sistema inmunológico muy bajo. Las personas que se aíslan tienen un problema. Científicamente está comprobado que una persona que se aísla debajo o se encierra y no ve el sol, el sol nos provee a los seres humanos de vitamina C y D. Entonces eso hará que nuestro sistema inmunológico empiece a debilitarse. Y hay gente que sencillamente, y me han dicho varios, que no le gusta el público, que no le gusta esto, que no le gusta lo otro. Son noctámbulos.
están detrás de la computadora, tiene una vida irreal, tiene una vida virtual, tiene un montón de amigos, pero él no sabe hablar con la gente. Los dedos hablan por ellos. Y desde que se inventaron los dispositivos móviles, la gente está en la época donde más no podemos conectar, más desconectada está la gente. Ahora, los que se aíslan pueden ser personas, por ejemplo, número uno, tímidas. Estas personas viven dando un examen, tienen un profundo temor a ser rechazados o a hacer el ridículo y permanentemente piensan cómo el otro los ve, si lo aceptarán o no. Las personas tímidas, después las reprimidas, son las que no le enseñaron a conectarse, a compartir, siempre se tragó sus emociones, lloraba, se alegraba o se enojaba para adentro, no demuestra, son reprimidas, no manifiesta las emociones. Las otras personas, el otro segmento de personas son las heridas. Las personas heridas que no quieren compartir con nadie, son individualistas, solitarios, son condenadores, no saben trabajar en equipo, se pelean con todo el tiempo, son hipersensibles. No le puedo decir nada porque todo lo toman de manera equivocada o lo toman como algo personal. No saben relacionarse. Entonces, lo primero que hará es separarte de gente de fe. Las heridas no quieren que les hablen. No quieren aceptar sanidad. La sanidad que provee una persona de fe. Las amistades de fe. El segundo mecanismo diabólico para aislarte será tratar de aislarte de tu propósito. ¿Qué es esto? Es que el sentido, el significado de existencia de una persona, saber para qué ha nacido. Entonces están divididos, esas personas tienen un anhelo que lo perdió en el camino y Satanás va a hacer lo imposible para que pierdas de vista y entres en una nostalgia, en un estado de nostalgia de que el ayer fue mejor y empiezas a tener problemas para tu futuro. Cuando tus recuerdos son más grandes que tu futuro, tenés un problema muy serio. No hay un sentido de legado porque el propósito lo has perdido. Definitivamente has creído que ya tu vida no tiene sentido. Entonces entras en un pensamiento nostálgico peligroso, donde empezás a creer, oh, qué tiempos aquellos. Recuerdo cuando cantábamos los coritos, ay, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. El hombre de Galilea va pasando, va. Yo recuerdo esos años. Yo nací con esas canciones. Y cantamos los himnos y cantamos el himno de Sión, el himno de gloria. Recuerdo aquellos años. Crecí con esas canciones. Pero la iglesia se fue renovando y tener un sentido de propósitos es tener bien claro la asignación de este tiempo para esta generación. Gracias le doy a Dios por mis padres en la fe. Pero la Biblia dice y nos reta a todos nosotros que la gloria postrera será mayor que la primera. No podemos vivir de glorias pasadas. Qué bueno por aquellos tiempos, pero hay algo que Dios ha preparado para tu mañana. En tu mañana hay un nuevo desafío, en tu mañana hay otro gigante, en tu mañana hay otra cima para conquistar, en tu mañana hay un ministerio para crecer, en tu mañana hay algo. Pero el enemigo, cuando te aísla, pierdes el propósito de tu existencia y empiezas a vivir en el estado de la nostalgia peligrosa. Entonces es muy importante que recuperes tus sueños, tu ganas de vivir, tu capacidad de desarrollarte, tu furia, digo la furia, tu furia por crecer, tu furia por desarrollarte, tu furia. Que no pierdas y se nos exhorta en el libro de Apocalipsis, no pierdas el primer amor. Y hay gente que lo perdió y cayó en la religiosidad vacía y hueca, sin sentido. Ya no hay pasión en sus alabanzas, ya no hay pasión en su servicio, ya es una obligación. O lo que es peor, lo hacen porque saben hacerlo, escondido detrás del hábito o escondido detrás del talento, pero perdió el sentido, las canciones, las alabanzas. Recuerdo cuando comencé a cantar mis primeras canciones, yo recuerdo antes de predicar, dirigir canciones en la iglesia como director de alabanza. Y recuerdo que como yo tartamudeaba y era muy tarta, pero cuando cantaba no tartamudeaba entonces y entonaba y bueno, nos pongamos ahí. Y después Dios me fue llamando al ministerio
al ministerio de la predicación sin saber yo, Dios estaba tratando con mi vida y siempre había un futuro, hay una nueva oportunidad de conquista. Pero cuando caes en la nostalgia peligrosa, empezás a creer que el ayer fue mejor. Y entonces estás atado al pasado y no has madurado, no has aprendido. Amén. Estás acá, ¿verdad? Lo tercero, va a tratar de aislarte de la presencia de Dios. Y esto es algo que mucha gente no quiere saber nada con Dios porque ha pasado cosas muy dolorosas y quedaron anclados en el dolor. Por ejemplo, perdieron familiares, fueron violados, les pasó de todo y dicen, ¿dónde estaba Dios? Perdieron un ser querido, un hijo. ¿Y dónde estaba Dios? Y entonces los episodios dolorosos nos hacen cerrar, nos ponen herméticos y nos cuesta abrirnos a una experiencia con Dios. Nos cuesta recibir la sanidad de parte de Dios por una sencilla razón. La herida ha sido tan profunda, la herida está tan abierta en algunos casos y aún pasando años esto, que no aceptas sanidad. No puedes considerar la posibilidad, no puedes recuperarte, no puedes procesarlo, sencillamente no concibes en tu mente lo que te ha pasado y mucho menos intentas superar lo que has anclado. Y entonces el enemigo usará esa herida para que te apartes de Dios. Y en algunos casos que te dan la oportunidad de buscar de Dios, tal vez posiblemente hayas caído en la manipulación religiosa y donde te enseñan antídotos que no son de Dios y donde te meten religión, donde te meten las mujeres para un lado, los hombres para otro, usen mantilla, usen pollera, no se afeiten, no se pinten y todas esas cosas que la verdad que da mucho que desear y te ponen ese montón de ritos que no ayudan al sangrado interno que tienen. Y entonces ¿qué pasa? Se desilusionan con Dios. Y entonces creen que ni siquiera Dios puede sacarlos de allí. Intentaron, fueron a buscar de Dios y entre comillas se encontraron con la religión organizada, hueca y vacía, donde simplemente te da un calmante pero no interviene tu dolor, no te operan a corazón abierto para sacar esa herida profunda. Y eso es peligroso. Entonces, ¿qué pasa? La gente cae en una religión vacía, aburrida. Y cuando vienen a Vida Abundante, por ejemplo, en una iglesia muy viva, muy de alabar, de saltar, de adorar intensamente, se encuentran con un cuadro totalmente distinto. Y entonces la gente dice, yo no sabía reír. En los testimonios de vida que estamos compartiendo en los altares familiares, los miércoles, la gente nos cuenta de cómo era su depresión, su dolor, hasta que llegaron a la vida abundante y empezaron a vivir. Pero a vivir la experiencia de la presencia de Dios sin religión, sin filtros, sin ritos, sin mecanismos religiosos. Y eso hizo y les dio la oportunidad de encontrarse con un Dios, porque salen de lo comprimido, salen de lo acartonado, de lo vacío, y experimentan la presencia de Dios en medio de la libertad de un pueblo que se alegra, que ríe. Porque antes, como se decía, la iglesia era para ir a llorar. ¿Cómo en la iglesia se va a reír? Y nos reímos el uno del otro. Hacemos amigos, establecemos familia, establecemos lazos y vínculos profundos. La verdad lo disfrutamos extraordinariamente. Y eso es tremendo. Lo cuarto que va a hacer, el cuarto aislamiento que tratará de hacer el enemigo, es aislarte de vos mismo. Que es la gente esquizofrénica, la gente que está dividida, que dice, soy hombre, pero me gusta vestirme como mujer. O soy mujer, me gusta vestirme como hombre. Es una persona que está dividida internamente, que está quebrada internamente y vive una falsa identidad, tratando de ser algo que definitivamente ni biológicamente lo es. Y tratará de convencer al otro de que es así y presionar, y si no te tratarán de homofóbico, te tratarán de cavernícola, de retrógrada, te tratarán de anticuado y de un montón de cosas, porque ellos necesitan justificar su quebranto. Y entonces están divididos. El enemigo siempre traerá esto. Entonces traerá una imagen pública, una imagen privada.
sos algo públicamente, estás en una apariencia, vendiendo una apariencia, pero detrás del telón hay otra persona. Hace unos días atrás, unos domingos atrás, hablé sin maquillaje. Y esto es una realidad. Existe. Hay gente que vive una doble vida. Hay gente que vive una doble vida. Y entonces vamos a ver que mucha gente vive de ese aislamiento. El aislamiento es que uno vive una vida fracturada. Entonces, tienen muchas contradicciones profundas porque se sienten mal con eso, pero no dejan de hacerlo. Es como una adicción. Entonces tendrás un hombre, padre de familia, marido, respetuoso, pero que tiene profundos problemas con la prostitución o problemas muy serios con la pornografía, y detrás del telón, en el secreto, nadie ve eso, pero están fracturados, están divididos, se aislaron de sí mismos, están viviendo en una falsa identidad. Ahora, Dios no va a dar un crecimiento sin precedente en tiempo de aislamiento, claro que sí, pero el enemigo va a tratarte de aislar en estos 4 puntos primarios que hemos hablado. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a trabajar y a crecer en medio del aislamiento? Hemos hablado los primeros 4 puntos de qué hará el enemigo para aislarte. Ahora, ¿cómo vamos a crecer en medio del aislamiento? Número 1, la gente que crece en tiempo de aislamiento es la que sabe conectarse con otros. El evangelio tiene que ver con relaciones. Entonces, Pablo y Silas adoran a Dios. Y en medio de la alabanza, en medio de la adoración, ¿qué sucede? Hay un terremoto, se abren las puertas de la cárcel, se caen los grillos, las cadenas, y ellos no huyen. Y el que justamente el carcelero se estaba por matar, porque dijo, se escaparon todos, huyeron todos. Y ellos le advirtieron, estamos todos acá, tranquilo, no te hagas daño. Y entonces ellos se meten, el carcelero se mete, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Automáticamente el Espíritu le da convicción de pecado. ¿Pero por qué? Por la acción de Pablo y Silas. Al no haber huido y haber justamente que él debería ser el opresor, ellos no se sentían oprimidos por él, sabían que eran parte del proceso. Entonces automáticamente el carcelero entiende de que esta gente era una gente distinta, que estas personas tenían algo que él necesitaba, y entonces él entiende que necesita el Dios que ellos tienen. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y los lleva a su casa y les presenta el evangelio a toda su familia, los reciben con gozo, les lava sus heridas, y ellos en una relación separada de la diferencia, porque él era romano y porque lo estaba hostigando, lo estaba castigando, estaba siguiendo órdenes, pero en definitiva era parte de sus torturadores. Pablo hace una separación porque hay una conexión mayor, y esto es algo que tenemos que aprender, iglesia. Que hay gente que no está de acuerdo con vos y no necesariamente es tu enemigo. No, hay gente que sencillamente no está de acuerdo, pero no son tus enemigos. Cuando aprendemos a conectarnos con la gente, aprendemos a lidiar con las diferencias y aprendemos a conectarnos en bendición. Nos atraemos a Dios. Y si hay algo que Dios va a hacer en este tiempo, en los hijos de Dios que tienen un corazón correcto, los hará altamente seductores, en el buen sentido, altamente seductores para atraer a mucha gente para Cristo. Pablo y Silas representan este tipo de liderazgo. Gente que sabe conectarse con los demás. Si vas a crecer en este tiempo, te conectarás desde otro lugar y habrá conexiones espirituales. Por ejemplo, en la Biblia habla de conexiones espirituales de gente que tiene una asociación espiritual. Por ejemplo, vemos la vida de Moisés. Moisés está en el monte y Josué, su discípulo, está en el valle peleando contra los amalecitas. Y entonces, cuando Moisés está orando por ellos, entonces cuando empieza a bajar los brazos, el enemigo empieza a avanzar contra el pueblo de Dios y el pueblo de Dios se empieza a perder. Pero cuando Moisés logra levantar los brazos, el pueblo de Dios empieza a ganar y el enemigo empieza a perder. Entonces se dan cuenta que hay una conexión directa entre lo que está pasando en el campo de batalla con el siervo de Dios que está en el monte orando por ellos y respaldándolos en oración.
Y entonces dos personajes allí, Aarón y Hur, se ponen de acuerdo y le levantan los brazos porque ellos entienden, ellos están viendo, son testigos oculares que hay una conexión directa entre el que pelea con el que está intercediendo por ellos. Entonces habrá conexiones espirituales y va a haber crecimiento cuando entiendas que hay relaciones divinas, digitadas en los cielos, asociaciones que nacen de parte de Dios. Pablo y Silas representan dos personas que están unidas espiritualmente, porque los dos tenían el espíritu correcto, porque se pusieron de acuerdo, adoraron, y en medio de la alabanza Dios responde con un terremoto. No es que el otro está en desacuerdo. ¿Qué vas a cantar, Pablo? Mira cómo estamos, mira cómo me dejaron la espalda. No, ellos están de acuerdo. La Biblia dice en el libro de Mateo 18, 18 y 19, que si dos se ponen de acuerdo a cualquier cosa que le piden al Padre, Dios lo hará. Necesitamos entender el acuerdo como un principio espiritual extraordinario. Moisés representa un acuerdo de una conexión espiritual. Había una conexión muy directa entre el líder y el discípulo. Moisés, el líder, y el discípulo era Josué. Qué bueno. Muy bueno. Enseñanza. Si sabes conectarte con la gente que ama al Señor, vendrá en el momento más difícil de tu vida, a restaurarte, a bendecirte y a traer soluciones divinas. ¿Qué hace cuando se conectan con el carcelero? Después dice que le sana, le lava las heridas, le sana las heridas. Extraordinario. No actuó con odio. No actuó con resentimiento. Si hay algo que va a pasar en este tiempo con la iglesia del Señor, es que vas a aprender a tratar con la gente. No vas a tomar las cosas como de modo personal, diciendo, este no me quiere. No. No, es tiempo de madurar, querido. Porque hay gente que, porque no me acepta, porque ahora voy a la iglesia. Y mire, hermano, solo creo que mis colegas sabrán la estigma que a veces cargamos los pastores, que nos tratan de vividores, nos tratan de que negociamos con la gente, que vivimos de la gente, nos dicen de todo. No ven los milagros que ocurren, nadie pone en alto las cosas buenas que hacemos, sino las suposiciones. Y como que se ha viralizado y entonces estamos escondidos detrás de la crítica y la gente nos critica y nos dice esto y nos dice lo otro. Y bueno, la gente habla. Entonces nosotros no dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, no deberíamos hacerlo, ni resentirnos, ni siquiera usar un lugar para tratar de defendernos. Pablo en ningún momento hizo eso. Conectarse con la gente, saber conectarse con la gente, es aprender aún a lidiar con las diferencias y ser de bendición a pesar de que el otro sea, entre comillas, mi adversario. Lo segundo que sucederá, viene un ascenso sobre mi vida. David empezó a juntar gente y dice la Biblia en Crónicas que él empezó a juntar gente y nombró generales, y esto es algo que debemos entender cuando entramos en un nuevo nivel de declaración. Hay un libro que yo leí hace unos años atrás, se llama La Cuarta Dimensión, del pastor Paul Yonggi Cho, que se lo aconsejo que lo busque. Está a la venta, es un pequeño libro, pero extraordinario, de el escritor Paul Yonggi Cho, es el pastor que tiene la iglesia más grande del mundo. Miles y miles y miles y miles de personas asisten a su iglesia. Algunos dicen que hasta millones de personas van. En Corea. Y él habla en un concepto pastorear en el espíritu y habla del poder de la declaración. Cuando Dios va a llamar por medio de David a la tribu de Isaacar, hace algo extraordinario. Busca unos 200 hombres generales. Un general no es el que blande la espada y que pelea en el campo de batalla. Un general es aquel que da órdenes. ¿Dónde está el arma de un general? En la estrategia y en la voz de autoridad. Entonces, cuando llega un tiempo de ascenso en tu vida, te das cuenta que en tu boca hay poder
profético, hay poder para ordenar, para declarar, para soltar palabra, y las cosas que eran imposibles ahora se hacen posibles. Empezás a hablar palabra y entonces empiezas a movilizar gente, porque Dios te ha dado una unción, te ascendió, calificaste, fuiste promovido por Dios al punto que en el medio del aislamiento, donde todos lloran, todos sufren, todos tienen miedo qué va a pasar, vos has crecido en tu fe, te has conectado con gente de fe, te has nutrido de la palabra de Dios y empiezas a soltar palabra, y las palabras producen sanidad. Me gusta lo que dice el Salmo 107, versículo 20, donde dice que Él envió su palabra y su palabra los sanó y los libró de su ruina. No te olvides algo, necesitamos a alguien que esté declarando proféticamente una palabra de vida, una palabra de sanidad, pero para eso tenés que entender el nivel de autoridad donde Dios te ha posicionado. No es simplemente un acto de fanatismo, no, es que Dios respalda tus palabras. Dios te llamó y te promovió, te dio autoridad, y ahora le decís a los chicos, a tus hijos que están en las drogas: Señor, envía ángeles, y la palabra funciona como dice el Salmo 107, verso 20. Y envió su palabra, y su palabra los sanó y los libró de su ruina. Hay alguien que tiene que hablar, hay alguien que tiene que tomar esta palabra, hay alguien que ha crecido en tiempo de aislamiento, hay alguien que se ha metido a orar, hay alguien que está leyendo la palabra, hay alguien que está recibiendo revelación, hay alguien que está entendiendo cosas que antes no entendía, hay alguien que está orando, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Hay alguien que está creciendo para adentro, hay alguien que a puertas cerradas está entendiendo, está descubriendo, está siendo enseñado, entrenado por Dios, y ahora está soltando palabra y está movilizando el mundo espiritual y se están ordenando las cosas que antes no se ordenaban, y aún a la distancia, sin tener contacto por el aislamiento, aún a la distancia está Dios enviando palabra y sanando a los que están lejos. Pero necesitamos entender que para eso somos promovidos por Dios a través del crecimiento, a través del aislamiento. Primera de Samuel capítulo 22, después lo lee en su casa, te lo dejo como dato. David está siendo perseguido por Saúl, que está endemoniado. Saúl está endemoniado, y David ha sido ungido por Dios y por el profeta para ser el nuevo rey. Saúl está lleno de celos. Saúl no puede entender cómo un muchachito adolescente es más querido por la nación que el mismo rey. La gente victoriaba a David, amaba a David. David tocaba el arpa y la gloria, la unción y el poder de Dios se manifestaba. Entonces este hombre de guerra, rey, prestigioso, conocido, riquísimo, no podía entender cómo un muchacho tenía esa capacidad dada por Dios. Entonces, enfermo de celo, pide su cabeza y lo quiere matar, y David sale huyendo y se esconde en una cueva llamada Adulán, la cueva de Adulam, y allí él se esconde, y justamente esa cueva de Adulam era nada más y nada menos que el refugio de más de 400 hombres. Dice la Biblia: endeudados, despatriados, enlutados, lo peor de lo peor, los seguramente es convictos, gente de la peor calaña estaba allí en la cueva de Adulán, y allí viene a parar el ungido de Dios. Pero dice la Biblia, imagínate estar ahí con un loco, con un drogón, con un esquizofrénico, con un endemoniado, con alguien, con un ladrón, y él estaba en medio de toda esa gente. Pero dice la Biblia que David los ministró, porque David era un general. David había crecido en el secreto, en el anonimato, en el aislamiento, en la parte donde nadie lo veía. Él estaba creciendo, y cuando llegó el momento de su promoción, él haría esos 400 locos pirados y que nadie daba un mango. Él haría un gran ejército que después se llamaron los 400 valientes de David. Su gran ejército, sus conquistas más extraordinarias, sus proezas de guerra más extraordinarias, la hizo con estos 400 que para algunos era gente descartable, gente irrecuperable. Pero
La unción y la autoridad que estaba sobre David produjo de estos desechados por la sociedad hombres valientes, hombres de guerra, hombres valiosos y hombres que futuramente fueron amados por su nación. Cuando entendemos que somos recipiente de Dios, usted puede hablarle a aquello que aparentemente no tiene valor y Dios empieza a transformarlo con su poder. Pero se necesita generales, se necesita gente que ha crecido. ¿En dónde se notan los generales? Que creces en medio de la desesperación de los demás. ¿Hoy te estás desesperando o le estás creyendo a Dios? A puerta cerrada, ¿qué pasa a puerta cerrada? En tu casa, en tu matrimonio. ¿Se está cultivando una relación más rica con tus hijos? A puerta cerrada, ¿estás creciendo espiritualmente? Ahora tenés todo el tiempo del mundo para hacer capacitación de destino, para entrenarte, para ponerte al día con las materias. Pero alguno no, dice no voy a hacer. Me agarró la depre. Hay algunos hombres que yo hasta dudo que tengan testículos. Porque ante la mínima renuncian. Y voy a hablarte algo de corazón a corazón. Si Dios va a darnos conquista, necesitamos valientes, necesitamos generales, necesitamos gente que esté en puntos claves estratégicos para la gran conquista. Señoras y señores, estamos frente al más grande avivamiento que se ha conocido en la historia. Estamos hablando del avivamiento del fin de los tiempos antes de la venida de Cristo. Y me siento tremendamente honrado de que sea parte de este tiempo, que sea parte de esta hora de Dios. Es impresionante saber, y yo no sé los que están ahí atrás, si sienten este privilegio de saber de que hoy la iglesia está siendo procesada y hasta yo diría hasta zarandeada para que quede lo real y caiga por decantación lo ficticio. Acá donde, señoras y señores, las apariencias no sirven, no valen. Acá donde la fe que ha sido pulida por el fuego, ha sido pasada por el fuego, se nota. Acá donde los cristianos reales que aman al Señor brillan, no los cobardes que se esconden detrás de la religión, sino aquellos que están a la altura de que cuando salgamos a las calles conquistaremos. Vamos a traer el botín de guerra, vamos a traer la conquista, la más grande cosecha que honrará al Señor. Pero para eso necesitamos generales estratégicos. Y llamo a la iglesia y a esas mujeres, que algunas yo diría que hasta son más valientes que algunos hombres, que van a tomar la gran cosecha, que van a apropiarse de la bendición de Dios, que van a ir por todo lo que Dios ha declarado que será tuyo, sin dejar nada. Obedientes, fieles, aguerridas, guerreras. Y algunos hombres que hoy entendieron el sacerdocio de la casa y trajeron a la casa, nos metieron a orar, sanaron sus problemas matrimoniales, bendijeron a sus hijos, ubicaron a sus hijos, corrigieron a sus hijos, honraron a sus hijos, sanaron sus hijos y hoy están como una familia sacerdotal para levantar una generación bendita y sacerdotal. Necesitamos esto. ¿Viene un ascenso? Claro que sí. ¿Tiempo de ascenso para quién? Para aquellos que van a empezar a hablar y entienden la autoridad que está en su boca. Jacob le dijo a José, tus ramas, de tus ramas saltarán los muros. Las ramas eran los hijos que pasaron los años y José, descendiente, derribó los muros que Josué era descendiente futuramente de Jacob. Termina saltando los muros de Jericó. Cada palabra que se hablaba en aquel tiempo, y quiero que entiendas esto, que tus palabras de un general tienen un impacto directo en tus generaciones. Me gusta lo que dice, por ejemplo, la declaración de David sobre su hijo Salomón cuando apenas tenía 12 años Salomón. Esto está en el Salmo 72, versículos 10 y 11. Y él habla de algo que iba a pasar. Y después cuando esto pasa, ni siquiera David estaba vivo.
Pero ahora esta palabra, dice Salmo 72, verso 10 y 11. Los reyes de Tarsis de las cosas traerán presentes, y los reyes de Sabá y Seba ofrecerán dones, y todos los reyes se postrarán delante de él, y todas las naciones te servirán. Tenía 12 años, pero él declara y de manera directa le establece un lineamiento al hijo. Este será tu destino. Y Salomón se convierte en el hombre más sabio del mundo. Y de Sabá trajeron ofrenda. La reina de Sabá trajo una ostentosa ofrenda solamente para escuchar un consejo de este joven muchacho llamado Salomón, rey, hijo de David. Tenía 12 años cuando se declaró la palabra. Lo importante es que es entender la jerarquía que Dios te ha dado en tu declaración. Tendrás que aprender a declarar por tus hijos. Y tal vez sea un adolescente, tal vez sea un niñito, tal vez tenga en brazo hoy, o tal vez esté en el vientre de la mamá, porque la cuarentena causó su efecto. Y vos podés hoy declarar para tus generaciones. No importa de dónde vengas, porque tu pasado no tiene nada que comunicarte. Lo importante es hacia dónde vas. Y Dios es especialista en cambiar destinos. Cuando nos encontramos con Él, nos encontramos no solamente con el dador de la vida, sino también con aquel que va a poner en cumplimiento sus palabras, sus promesas en nosotros. Estoy muy contento por esto. Mirá, y si tenés a alguien al lado, ya me estoy acordando cuando estaba en la iglesia. Mirá al de al lado, decirle, cuando vos soltás palabra, hasta provisión vendrá a tu descendencia. Y Dios le dijo, de Sabá y de Tarsis y de todos los reyes vendrán a ti y traerán tesoros. Declará sobre tus hijos. Si venís de la pobreza, o si hoy estás en pobreza o en escasez económica, declara que en tus hijos eso no se va a repetir. Perfilá tu generación para algo mayor. Alguien me dijo, estamos en los últimos tiempos. Sí, es posible, pero no significa que sean los peores tiempos para la iglesia. Son los mejores tiempos para la iglesia, para los hijos de Dios. Hay poder en nuestra declaración. Hay poder en nuestros labios. Tenés un hijo lejos, un hijo quebrado, un hijo que sencillamente está apartado, un hijo que lo mandaste a un colegio y lo cambiaste al otro y siempre pierde, siempre no se lleva las materias, se hace la rabona, la chupina, no sé cómo le dirán ahora, la chupina. Y nunca, no hay manera alguna de que dé pie con bola y voy a decir, este es un caso perdido. No llames perdido lo que Dios no dice eso. Hay poder en tus labios y hay un destino en tu boca, y es tiempo que lo entiendas. Es tiempo que lo entiendas. Aislarse en el tiempo de aislamiento está siendo entrenado, está siendo preparado. Aunque estés aquí y a kilómetros de distancia esté un problema, vos podés soltar palabra. Y la palabra le llegará, lo sanará y lo librará. Cuando entiendes esto, entiendes uno de los poderes que está escondido en la gente de fe. Le dirás a aquel árbol, a aquel sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Y lo haría. Jesús dijo esto. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a aquel arbusto, desarráigate y plántate en el mar. Hay poder. Entonces, ¿cuál es el problema que tienes? Quiero que sepas que la solución de tus problemas están escondidos en tus declaraciones. Familiar es el problema, económico es el problema. ¿Cuál es el problema que hoy te oprime? Está escondido en tu declaración. Por eso, el aislamiento no es malo. El aislamiento es una oportunidad para crecer para adentro. Porque quiero decirte una cosa, que todo lo que vaya a crecer externamente responderá a una raíz interna. Entonces, de entre casa hoy estamos creciendo para que en el momento de manifestar lo que somos, muchos puedan ver
lo que realmente somos, porque de entre casa hemos crecido. Ni el aislamiento nos impedirá crecer, porque como dice el libro de Proverbios, somos como la luz de la aurora, que va de crecimiento en crecimiento hasta que el día es perfecto. Vida Abundante es una iglesia que nunca ha dejado de crecer, que nunca ha dejado de crecer. Cuando entiendes que tienes el ADN de Dios, aún en medio del desierto creces, aún en medio de la adversidad creces, y aún cuando tu enemigo te persigue para matarte, Dios abre los mares, pasas por seco y Dios se encarga de matar a tus enemigos. Pero que Dios no ha dejado de hacer lo que dijo que iba a hacer con sus hijos, eso te lo puedo asegurar. ¿Será que hoy alguien tiene un corazón para decir, Señor, en este tiempo es la oportunidad para crecer, y si me vas a dar crecimiento, Señor, yo quiero crecer? Si querés crecer, esta es la oportunidad para hacerlo. ¿Qué cosas hay que reparar? Reparalas. Ahora te sobra el tiempo. ¿Qué cosas hay que hablar que no las hablas, que te cuesta hablarlas? Tenés mucho tiempo para hablarlas. Buscar el momento, la oportunidad. Seguramente te sobran algunas cosas. No sigas postergando tu crecimiento. Ni el aislamiento te puede impedir crecer, porque sos hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Si le has creído a Dios por esta palabra, te pido que cierres tus ojos allí. Mientras ya nos vamos a ir preparando para la palabra de la ofrenda, cerrá tus ojos allí. Y si hoy tenés que resolver cosas internas, es el momento. Es la oportunidad. Levanta tus manos donde te encuentres y extendelas hacia donde yo estoy. Y créele a Dios por esta palabra. Padre, nada va a impedir que crezcamos. Pablo, aún en el momento más adverso, no solamente estaba aislado, sino que estaba herido y estaba encadenado. Pero ni aún esto lo condicionó para crecer. Creció. Ganó almas allí. Ganó familias allí. Padre, hoy entendemos que nada, ni bajo ninguna circunstancia, Señor, podremos dejar de crecer. Porque tu naturaleza está en nosotros. Y cuando adoramos y hablamos y entendemos la autoridad de nuestras palabras, aún el mundo natural es conmovido desde el mundo sobrenatural. El mundo espiritual se fusiona con el mundo natural y el terremoto se manifiesta y las cadenas se rompen y las puertas de la cárcel se abren. Desde el mundo espiritual, desde lo oculto, empieza a manifestarse un poder sobrenatural. Yo te pido, Dios de la gloria, que en este tiempo, a todos aquellos que están allí en línea, las familias que están viéndonos, y algunos tal vez están llorando, otros tal vez están confundidos, están tal vez, Señor, endebles en la fe. Yo te pido ahora que esta palabra, yo suelto la palabra como autoridad espiritual, suelto la palabra y esa palabra los libra de toda confusión, los libra de todo temor, los libra de toda desesperación, los libra de todo miedo ahora en el nombre de Jesús. Y decreto, Dios mío, que se rompe toda cadena, se rompe con toda la opresión, con todos los miedos. Señor, ahora empieza ahora, Dios mío, empieza ahora a ministrarle el corazón, la mente, el alma, y donde se encuentran, Señor, esa casa que estaba lúgubre, que estaba en oscuridad, que las tinieblas estuvieron avanzando en este tiempo, envió la palabra y la palabra los sana y los libra de su ruina. Ahí donde se encuentran, la luz de tu palabra, que es lumbrera mi camino, entra en esa casa, las tinieblas se disipan, las cadenas se rompen, Satanás, el diablo, huye de esa casa y viene el poder sobrenatural de lo alto tocando esa casa, y donde se encuentran los que están enfermos son sanos, los que están oprimidos son libres, y tu espíritu trae gozo y alma vivificada a todos los que escuchan. Padre, yo bendigo estas vidas en el nombre de Jesús, Señor.
que tu espíritu, Dios mío, redarguya de pecado y de juicio. Y hoy venga la libertad que por tu palabra recibimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has creído esta palabra, si has creído a que Dios ha puesto declaración en tus labios y que ha ungido tu boca con poder. Pablo y Silas adoraron y la cárcel tembló. Ellos no, seguramente le dolerían las heridas y seguramente no estaban en el lugar más cómodo, pero eso no impidieron usar la autoridad que le había sido dado. Y en el momento que adoraron, el mundo espiritual fue conmovido y el mundo natural manifiesta un temblor y hubo libertad. Ese mismo Dios de aquel tiempo sigue siendo Dios en este tiempo. Y no importa dónde te encuentres, si hoy elevas tu voz al cielo y adorando, le crees a Dios, empiezan a pasar cosas poderosas en tu vida. Recibilo en el nombre de Jesús. Voy a recibir a la más hermosa, la más bella, la que me tiene enamorado hace casi 30 años, que amo con todo mi corazón, mi bella esposa. ¿Cómo le va, mi amor? Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo andas? Bien, mi amor. ¿Usted cómo está? Bien, bien. Hacía mucho que no nos veíamos acá. En las cámaras, digo yo. Acá en internet. Sí, sí. Vos deberías ser de barrio Zafariole, debería ser de apellido. Ay, decime quién es ese, que no lo conozco. No me lo has presentado. Ya te voy a decir. ¿Es de tu equipo? No. Sí, sí. Ya. Justamente también Andrés, también tu hermano, también debería ser, sí, en vez de barrio, usted no es Zafariole. Porque queremos zafar siempre. Buenas tardes, bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Bueno, hay algo que quería compartir con ustedes y sé que a veces cuesta, ¿no? Un poco el hecho de que sabe que llega este momento y es el momento de ofrendar. Y hay una palabra que siempre tenemos que estar compartiendo para que cada uno de nosotros aprendamos, podamos saber que esto lo dice la Biblia. Y hay cosas que suceden en la vida de todo cristiano y que es el pecado. A ver, diga conmigo, pastor. El pecado. El pecado. El pescado. Y bueno, a veces yo sé que no es fácil estar en santidad, pero tratamos día a día de poder cumplir con Dios y serle fiel a Él. Y ¿sabe que me enteré de algo, pastor? ¿Qué será? Hay tantas cosas que uno se entera. ¿Cómo se llama? El del Real, ¿cómo se llama el programa ese? Chimento, intrusos, todo eso. Nosotros no somos intrusos, pero lo que no nos llega por revelación, nos llega por información. Eso te puedo asegurar, pero me he enterado, y no es chisme, que hay algunos que están cometiendo algunos pecados por ahí. ¿Qué será? Estos son pecados financieros. Ah, sí, pecados financieros. Sí, ¿qué pensaba? ¿Que le iba a pasar algún chimento? No. Primero, un pecado que muchas veces, sin darnos cuenta, cometemos y que lamentablemente afecta nuestra economía financiera. Bueno, nuestra economía, vamos a decir así. Sí, nuestra economía, sí. Y es la envidia. Muy bien, gracias. Gracias. Que no se note. La envidia hay mucha gente que la tiene, hay mucha gente que sin darse cuenta a veces comete esto, desea algo que el otro tiene, y la verdad que muchas veces yo creo que le ha pasado a todos los que nos están mirando, menos a mí. Yo soy santa. ¿Qué es la envidia? Dice que es un dolor que uno siente porque uno quiere poseer lo que el otro tiene. Uno desea tanto lo que el vecino tiene, que el cuñado se compró un auto mejor que el que uno tiene, que justamente la vecina viene y se compra la campera que yo quería, qué sé yo, hay tantas cosas que la gente... Yo me he dado cuenta de algo. No sé qué va a decir. Que cuando las mujeres van a la fiesta, sí, miran cómo las otras van vestidas. Bueno, ¿viste? Eso es envidia a veces. Y empieza a sacarle el cuero. Son tremendas las mujeres, ¿eh? Tendría que arrepentir usted. Pero
Pero no solamente las mujeres, los hombres se hacen los Ni otros. ahí, ni ahí. Otra cosa que me he dado cuenta es que la gente se divierte mucho cuando estamos los dos juntos. ¿Será? Yo creo que sí. Dice en Proverbios 14:30, o nos divertimos nosotros, no sé. ¿Será? A ver. Dice así, en Reina Valera, nomás Rosy, ¿sí? Allá está Rosana. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Qué es la carcoma? La carcoma era un bichito que se comía la madera. Y es que sucede esto, cuando uno siente envidia, siente algo que le está comiendo por dentro. No está bien tener envidia. Envidiamos a veces cosas que tienen los demás y lamentablemente nos hacemos daño a nosotros mismos. Otro pecado que a veces cometemos es la avaricia. Venga, póngase más acá. No se me Para no ponga. molestar acá que está No se haga problema. La avaricia, ¿qué es la avaricia? Es un deseo desordenado de poseer y adquirir riquezas, ¿sí? Para tenerlas, para atesorarlas. Dice en el libro de Lucas capítulo 12, versículo 15. Te voy a hacer trabajar, Rosy. Has estado tranquila. Dice y les dijo, mira, no dé la espalda a las cámaras, por favor, pastor, póngase de este lado. Así. Qué enroscado. Al final, como me cansé de correr para acá. Después se corre para allá. ¿Querés mostrar a todo el mundo cómo mandás? Yo mando. Dale. Y les dijo, mira, dice así, mirad, Ya. mirad y guardaos de todo. Me puse colorada, ¿sabes? Si querés leo yo. No, si yo puedo. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El avaro quiere esto, quiere acaparar, quiere todo el tiempo tener todo para él. Y la verdad que esto también hace daño a la vida de las personas. Hay una ambición desmedida. Sí, una ambición desmedida de querer acaparar todo. No. Lamentablemente. Ahora póngase ahí. No, mentira. Yo qué obediente que... El otro pecado, ríase. ¿Sabe qué pasa? Que si no en este momento se quiere ir. No se va a enterar, pues después va a estar en penitencia. Después. Este es el momento que todos se quieren ir, entonces para entretenerlo un poco tratamos de hacerlo de Ahí no esta empiezan manera. a bajarse después, ¿no? Nos vemos. Empiezan a bajar los números. El otro pecado es la codicia. ¿Qué es la codicia? Es un afán excesivo, un deseo excesivo, una necesidad excesiva de adquirir también riqueza. Es un deseo que uno tiene y que quiere todo para Es él. capaz de hacer cosas deshonestas y fuera de la ley con tal de obtener las cosas. Exactamente. Wow. Dice en Proverbios capítulo 21, versículo 26. Muy bien, ya me hace caso solo, ¿se da cuenta? Sin que yo hable. Dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Y me llamó mucho la atención esto. Dice que el justo da y que no detiene su mano. Evidentemente, la persona que es justa No tiene problemas para dar. no tiene problemas para dar. Da y no detiene su mano. ¿Qué significa no detenerse? No parar. Se hace un hábito, se naturalizó. Todo el tiempo. Tremendo. Qué bueno eso, ¿no? Tremendo. Pero hay gente que lamentablemente no se pone contenta con lo que tiene. Y esto disfruta. también es feo, porque la verdad que la gente la verdad que no disfruta lo que tiene, se pone mal por lo que no tiene en vez de disfrutar lo que realmente tiene en su casa y que es valioso. Se angustia por el dinero, pero cada uno de nosotros debemos aprender a confiar y a descansar en el cuidado y la provisión de Dios. Dice en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33 que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a venir añadidas, ¿sí? Entonces esto lo tenemos que tener en nuestra vida siempre. Demos a Dios, busquemos a Dios y Él nos va a proveer. Amén. No pierda su tiempo en desear cosas que no tiene. Aprenda a disfrutar lo que hoy tiene. Y si nos ponemos a leer todo o desde el versículo 25 de Mateo 6, nos vamos a dar cuenta que Dios habla de las aves, que Él las cuida, que Él las sostiene, que
Los lirios del campo se vistieron mejor que Salomón, y así sucesivamente, y termina cerrando con este versículo que dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Es tiempo de buscar a Dios. De no mirar lo que el otro posee. Quizás no sale tanto a la calle, no tiene tanto tiempo quizás para poder estar codiciando otras cosas, ¿no? Pero disfrute lo que Dios le ha dado en su casa. Es tiempo de mirar a su alrededor y ver que está teniendo cosas lindas en su casa. Amén. Disfrute lo que tiene. Amén. Así que oramos por la ofrenda, oramos por los diezmos. Usted que se encuentra allí en su casa también, hágalo, no deje de hacerlo. Busque a Dios también de esta manera. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de todos aquellos que son fieles a ti, de aquellos, Señor, que en este tiempo han sabido, Señor, cumplir contigo en cada momento. Yo te pido que tú les guardes, que les sigas, Señor, bendiciendo, porque sabemos que tu mano no se ha apartado de los que han sido fieles. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a ofrendar, ¿sí? Si alguien quiere diezmar Ya, también, los puede que están hacerlo. aquí. Usted allí en su casa, aparte su diezmo, y Dios hará la obra, lo hará de manera extraordinaria. Siempre hay gente que nos bendice con su visita. Ahora, vuelvo a reiterar para hacer un cierre del mensaje junto a mi bella esposa, que creo que es una de las mujeres que tiene mejor gusto que yo haya conocido. Hay algo que usted tiene que entender, que nada es impedimento para crecer. Ni siquiera el aislamiento o la cuarentena le va a impedir crecer. Si no creces para afuera, crece para adentro. Sé como el bambú, que durante 7 años le echas agua y está creciendo hacia adentro, en raíces. Y después, en menos de 2 o 3 meses, llega a medir más de 30 metros de alto un bambú. Por una sencilla razón, durante todo el tiempo estuvo creciendo hacia adentro, para que eso que creció hacia adentro soporte todo el peso de lo que se va a crecer hacia afuera. Qué importante es tener claro que el aislamiento es una oportunidad de Dios para crecer puertas adentro. Desde aquí, desde el sur de la provincia, desde el living de casa, desde este humilde lugar, te damos gracias por ser parte de Vida Abundante, por estar en línea, por estar con nosotros en este tiempo. Y no dejes de compartir. Ahora la página está abierta, la habíamos dejado cerrada al principio. Si bien tenés que pedir permiso para acceder porque es un grupo, ¿sí? Pero después los que están dentro del grupo pueden compartir el mensaje, inclusive etiquetarlo a los seres queridos, amigos y vecinos. Desde nuestra casa te bendecimos, te amamos, Vida Abundante, bendecimos tu vida, bendecimos toda nuestra familia en la fe. Nos vemos. Chao.